Hoy continuamos en el enfoque de la generosidad, pero hoy vamos a llegar a la generosidad a través de nuestra relación con Dios y una respuesta de gratitud al Señor. Quiero comenzar con esa historia que encontramos en Éxodo, el capítulo 16. Si tienen sus Biblias, por favor, lo abren. Si no, pues yo les leo parte de esa historia. Entonces, estamos con el pueblo de Israel y están saliendo ¿de dónde? ¿De dónde están saliendo el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Y por qué se están saliendo de Egipto? ¿Por qué? Me tienen que hablar. ¿Por qué están saliendo? Buscan libertad. ¿Qué dijo usted, don Magno? Porque eran esclavos. Entonces quiero que ustedes mantienen, por un lado, el hecho que Faraón y el liderazgo en Egipto, por miedo, ha caído en la violencia y en la injusticia. Y en medio de esas circunstancias, el Señor usa a Moisés, aún con el miedo de Moisés, a sacar al pueblo de Israel, y le están sacando y están en el desierto. Y en medio del desierto, escapándose de esclavitud, ¿qué comienza a hacer el pueblo? A murmurar, a quejarse. ¿Por qué? Tienen hambre, dice la pastora. Quieren comida, pero no comida cualquiera. Quieren la comida que tuvieron cuando estaban en Egipto. Escuchen, Éxodo 16, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Eso ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de la salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos, dicen, que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué no nos mató ahí en Egipto? Para evitar donde estamos. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las oleadas de carne y comíamos para hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre todos. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que los llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. ¿Qué hace el Señor cuando el pueblo se queja en medio de las cosas difíciles? Provee. El Señor escucha su clamor y provee aún pan del cielo. Y cuando la gente comienza a murmurar diciendo que no quieren solamente pan, el Señor provee pan en las mañanas. ¿Y qué en la noche? En la noche le provee la carne que buscan. Lo único es que el sexto día, ¿qué debe de ser el pueblo? Debe de recoger ¿qué? Una doble porción. ¿Por qué una doble porción? Beatriz sabe toda la historia, aquí la oigo. Porque el último día no va a caer pan del cielo. Nadie va a trabajar porque hay que descansar y reencontrar en el gozo del Señor. Pero el pueblo, ¿qué hace? Cuando se dan cuenta que ese pan cae de la provisión directa de Dios, el pueblo se le entra miedo y quiere agarrar más. Entonces intenta guardar pan del cielo. ¿Y qué le pasa al pan?
se llena de gusanos, comienza a podrirse. Porque el Señor no es solamente que el Señor provee por nosotros. Es que el Señor en proveer por nosotros tiene un propósito. Él dijo, la gente va a salir de donde se están durmiendo cada día a recoger ese pan que cae del cielo. Cada día lo van a hacer, excepto el séptimo día que van a descansar. Y yo voy a proveer ese pan para que puedo ver si la gente sigue mis mandatos. ¿Cuántas veces el Señor ha proveído en tu vida? Y agarras el pan del cielo y te vas. Y toda la parte de relación con el Señor se queda atrás. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos tan preocupados que vamos a tener suficiente, que ahorramos y ahorramos? Yo no estoy en contra de ahorrar dinero, pero que amontonamos las cosas hasta que se pudre por no compartirlo y luego estamos quejándonos otra vez que el Señor nos ha abandonado. Hoy día estamos hablando y estudiando la manera que Dios provee por nosotros y la forma que nos lleva a una vida generosa. Quiero que ustedes abran sus boletines para ver la imagen que está en la portada. Estamos en medio de un círculo de generosidad que comienza con nuestra relación ¿con quién? Con Cristo, con Dios. Usted y yo no podemos vivir vidas genuinamente generoso y de servicio si no comenzamos conectado con el Señor que provee de todo. De esa relación con Dios pasamos nosotros a gratitud. A gratitud por lo que Dios ha proveído en nuestras vidas y de último al lanzamiento ¿a qué? ¿A qué nos envía el Señor? A servir, a compartir, a participar en su reino aquí en la tierra. Lo interesante para mí es que tengo ya muchos años de predicar sobre la generosidad, pero nunca jamás había pensado que el comienzo de un corazón generoso es un corazón lleno de gratitud. Y quiero explicar lo que yo he aprendido en ese proceso. Primero, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en un servicio, un momento en oración, un estudio bíblico y ha sentido el Espíritu de Dios mover? Levanta la mano. ¿Quién ha sentido eso? Es de lo más lindo, ¿verdad? Uno dice, ay Señor, me tomaste en cuenta. Eso no es solamente cosa de mi mente ni de mis manos, pero usted es real, vivo. Tu espíritu verdaderamente se está moviendo. Pero ¿cuántas veces después de experimentar en adoración esa cercanía con el Dios vivo, hemos salido de nuestro devocional o estudio, o oración o culto, hemos regresado a los quehaceres del día y en 30 minutos, ¿qué te ha pasado a tu corazón? Estamos distraídos. Decimos, pero Señor, ¿dónde te fuiste? Sabiendo que el Señor está en todo lugar. Pero ¿por qué no te siento, Señor? ¿Dónde te has ido? El autor de ese devocional dice que una vida de gratitud es el puente que conecta nuestra adoración y relación con Dios a nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos con un espíritu de agradecimiento, estamos caminando en el mundo, viendo las cosas de cada día y viendo con ojos, buscando la presencia de Dios que está en todo lugar. Puente que conecta los momentos profundos de nuestra experiencia con Dios
a los quehaceres de la vida, porque la vida no es fácil. Cualquiera, cuando estamos respondiendo a las necesidades nuestras, de nuestra familia, las dificultades de las relaciones, las demandas del trabajo, del día, las cosas escolares, todo eso fácilmente puede cegarnos a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando comencemos a ver a Dios en cada lugar? Los niños son excelentes a eso. Excelente. Uno comienza a ver en la salida del sol la mano creador del Señor. Uno ve en una sonrisa la evidencia del gozo del Señor. Uno comienza a agradecer en los detalles mínimos y eso comienza a cambiar el corazón de uno. ¿Quién ha tenido una práctica de gratitud por diario, por un tiempo? Hay como libros que te motivan. ¿Alguien ha hecho eso? Intencional, sí, lo han hecho. Y cambia el corazón, ¿verdad? Cuando uno cada día se levanta buscando para qué puedo dar gracias, uno comienza a reflexionar de la presencia de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Una autora, Anne Van Camp, dice, dar gracias es una manera de practicar la presencia de Dios. Dar gracias nos pone momento tras momento en la conciencia de la presencia de Dios. Y siempre es una práctica, dice ella, de los ojos. Yo puedo estar en el desierto. Yo puedo estar hasta pasando hambre, pero la práctica de mis ojos me ayuda a dar gracias por la presencia proveedora de Dios, aún en los momentos difíciles. Cuando yo comencé a reflexionar de momentos que yo he visto eso, algunos de ustedes conocen a Virgie Mose, que es miembro de la congregación, ha tenido sin número de dificultades de salud. En cada instante que alguien habla con Virgie, primero ella alaba y da gracias a Dios. Segundo, agradece a la persona que le extiende la mano. Y tercero, ella ve con ojos de esperanza todo lo que Dios va a seguir haciendo. También me puse a pensar en Nathaniel Bromskin. Al fallecer su hijo a los 20 y pico de años, allí en ese púlpito, él se puso a decir, yo creo que un Dios grande está conmigo. Aunque camino en la valle de la sombra de la muerte, el Señor está conmigo. Esa práctica de dar gracias es una práctica de cambiar nuestra manera de ver, y nuestra manera de ver cambia la condición de nuestros corazones porque estamos conscientes de la presencia de Dios. Es impresionante. Si continuamos, es importante reconocer que el pueblo, aunque tenía todo lo que el Señor estaba proveyendo por ellos, aunque el Señor le estaba sacando de la violencia y de la injusticia, el pueblo comenzó a quejarse. Levanta la mano si te has quejado con el Señor. Sea honesto. ¿Quién no? ¿Verdad? Señor, ¿por qué me trajo hasta acá? Señor, eso no es lo que quería. Señor, ¿cómo voy a hacer? Y a veces comenzamos a nombrar los obstáculos. El autor de ese devocional dice que en cada corazón, el suyo es diferente del mío, pero cada uno de nosotros tenemos bloqueos, obstáculos a nuestra capacidad de ver la presencia de Dios. Puede ser miedo. Puede ser duda, puede ser dolor, puede ser necesidad. Pero cada uno de nosotros tenemos algo adentro que funciona de manera de bloquear nuestra capacidad de conectar a Dios. En cierta manera ese es el pecado, ¿no? El pecado nos separa de Dios.
Pero pensamos en pecado como actos. Yo estoy hablando a veces de la condición de nuestros corazones. Pero Dios, aún en medio de las quejas del pueblo, ¿qué hace el Señor? Aún en medio de sus quejas, aún cuando usted y yo nos hemos quejado con el Señor, ¿qué hace Dios? Provee. Y no solamente provee, pero escucha el pueblo decir, yo quiero carne. Me da risa eso, ¿no? Si yo fuera Dios, yo tal vez diría, ve, es que come el pan ya es suficiente. No, el Señor les da el pan, el Señor les da la carne, el Señor les da la doble porción. Pero el Señor insiste que en la provisión de Él, nosotros no solamente recibimos de su bendición, pero que entendemos que Él es el Señor que nos ha sacado ¿de dónde? De Egipto, de nuestro miedo, de nuestros pecados, de nuestros desiertos. La provisión del Señor siempre es vehículo en lo cual podemos conectarnos más y más a Él. Otra cosa para mí poderosa de considerar es que Dios verdaderamente goza en darnos cosas. Si usted tuviera que nombrar las cosas en tu vida que te da gozo, ¿qué te da gozo en tu vida? Mi niña, bueno, no es ni mi joven, mi hija pues, me pregunta esta semana, mami, ¿qué es la cosa que te da más gozo y orgullo de haber hecho en tu vida? Clase pregunta, ¿no? ¿Qué es la cosa que te da más gozo? Si yo te pregunto eso, ¿qué te da gozo? Después te doy mi respuesta, pero ¿qué es el tuyo? ¿Qué te da gozo en la vida? Yo le dije a mi hija que parte de lo que me da gozo es ver a ella y su hermano creciendo de tal manera que son personas que siento que van a servir al Señor. Me da gozo. ¿Qué te da gozo? Alguien. Nadie aquí tiene gozo. Doña Julia, ¿qué te da gozo? Usted que siempre tiene gozo. Tener la fe. Es un regalo tener la fe en Dios. Le llena de gozo tener un Dios de lo cual se puede agarrar. ¿Qué más te da gozo? ¿Qué más? La vida, la familia, la presencia de un hogar donde podemos adorar. ¿No? Las cosas de la vida nos da gozo. Lo que le da gozo a Dios es la habilidad de compartir con nosotros el reino. Tan impactante es saber que en Lucas 12, verso 32, dice Jesús, no tengan miedo, porque es el placer de tu Dios darte el reino. Dios goza en compartir con nosotros. Entonces, si nosotros somos hechos en imagen y semejanza de Dios, compartir con los demás nos va a dar gozo. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Compartimos, somos generosos, dejando por un lado la gratitud y la conexión con Dios. Queremos servir, queremos dar el ejemplo, pero no queremos mantenernos conectados con el Señor. ¿Sabe de qué estoy hablando? Hay gente que puede servir en la iglesia toda la vida y se vuelve amargos y distante del Señor. ¿Conoce eso pasando? Solo yo. Sí pasa. Hay gente que dan porque quieren que otros ven que dan para que ellos tengan más valor. ¿Conoce gente que hace eso? No, solo yo vivo en este mundo. Ajá. ¿Conoce gente que dan porque sienten que es obligación? Si yo no doy, el Señor me va a castigar. ¿Conoce gente así? ¿No? Si a tu Dios le llena de placer, de gozo, darte el reino, yo creo que Dios quiere que demos de nuestras vidas para que llenemos de gozo, no de obligación.
Y lo poderoso es cuando caminamos en relación con Dios y estamos dando gracias, la gratitud y la acción de gracia en nuestras vidas sobrepasa y terminamos compartiendo con los demás porque estamos tan agradecidos. Lo lindo es, se acuerda de la mujer que vino a los pies de Cristo y que tenía un perfume muy caro. Y abrió ese perfume y comenzó a ungir a los pies de Jesús. Y eso fue antes que Él fue crucificado. Y los discípulos que estaban alrededor de esa mujer, en vez de aceptar su ofrenda, ¿qué les decía? ¡Qué pecado! Estás botando dinero allí. Debías de haber vendido eso y usarlo para los pobres. Sabemos que Dios tiene corazón para los que no tienen, pero en ese momento Jesús dice, no, eso es su adoración, la belleza de su ofrenda, su gratitud y su agradecimiento derramado sobre mi vida es el comienzo de una vida generosa. En tu vida, ¿cómo estás derramando tu gratitud a Dios en manera que está tocando la vida de los demás? Porque eso es una manera de dar completamente diferente a una obligación. El Señor quería que el pueblo de Israel nunca jamás se olvidara que Él fue el Dios que les sacó de Egipto. No Moisés, no Aarón, no nadie más que estaba en liderazgo. Dios usa a personas, claro que sí. Pero el que provee de todo es ¿quién? Dios. Por eso nuestra gratitud debe de rebalsar como perfume sobre los pies de Cristo. Y cuando es dado de esa manera, nuestras vidas tienen un aroma linda de la gracia de Dios. Quiero hablar un poquito de ese texto de 10 personas con lepra. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y Jesús sana a los 10 personas con lepra. Van donde el sacerdote se presenten y están curados de su lepra. ¿Qué pasa con 9 de ellos? Uno regresa a agradecer. Uno nada más. De 10 vidas transformadas. Como la cruz de Calvario. ¿Cuántas veces en mi vida y en la tuya Dios nos ha proveído, Dios nos ha sanado, Dios nos ha caminado y hemos llegado al punto que podemos pararnos, podemos hacer la cosa y nos olvidamos así tan rapidito que fue el Señor? Y en vez de agradecerle a Dios, ¿qué estamos haciendo? Ahorrando más dinero, haciendo más cosas, trabajando más duro. Y Dios se nos olvida. Una sola persona volvió a Jesús. ¿Cuántas personas al venir a este país viene de rodillas agradeciéndole al Señor por todo lo que le ha dado, buscando su cara? Y en instantes la intensidad de trabajo y la demanda de acá le absorbe. Y muy pocos están agradeciéndole al Señor. Y Dios no se abandona, aún en medio de las quejas. Dios escuchó al pueblo de Israel y siguió proveyendo lo que necesitaba. Pero es nuestra tendencia de seres humanos, de recibir la provisión de Dios, de convencernos que fuimos nosotros mismos y no el Señor, o de olvidar lo importante de dar gracias. ¿Se acuerda que al principio del sermón les preguntaba cuántas veces había experimentado esa presencia viva de Dios y al salir del santuario o de tu oración como que se va? Dándole gracias a Dios donde esté en cada instante de tu vida, te pone enfrente siempre la presencia de Dios y con Dios enfrente y nosotros dándole gracias, cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestra forma de relacionarnos con Dios
y con los demás. 9 recibieron su bendición y se fueron. 1 volvió a agradecer. 1 volvió a agradecer. Skye Jethani, el autor de ese devocional, supone que en momentos nosotros venimos a dar gracias, a recibir la oportunidad de dar gracias a Dios, pero cuando sentimos que ya no hay más bendición que nos va a venir, dejamos de dar gracias a Dios. Dios quiere que nuestros corazones sean tan apegados a Él, que es nuestro gozo, ofrecer nuestra gratitud y compartir la vida con los demás. Quiero terminar diciendo que parte de nuestra capacidad de vivir con gratitud y generosidad es creer que Dios es un Dios de abundancia, un Dios que provee. Aun cuando estamos en el desierto y no tenemos todo lo que necesitamos, Dios provee. Aun cuando el faraón está injusto, hasta violento, amenazando nuestras vidas, Dios provee. Aun cuando las circunstancias no son lo que queremos, aun cuando enfrentamos la muerte, Dios provee. Y en la provisión de Dios no vivimos con miedo. Estamos saliendo del COVID y yo siento que como comunidad global estamos en una etapa de miedo. Todo el mundo quiere proteger su finanza, su espacio, su energía, su ser, ¿no? Ustedes han observado eso. Y en ese miedo, ¿qué pasa con la generosidad? Nadie tiene habilidad de ser generoso cuando está con miedo. Una de las cosas que más me impactó esta semana fue tu hijo, Cindy. Cindy estuvo aquí con sus hijos el sábado, limpiando la iglesia con todos los demás. Y el más chiquitito, yo le llevé a tener una merienda y en su plato pone un plato de fruta para su mami, bien hecho. Y luego en otro plato pone 6 brownies. Yo le digo, ¿no cree que eso es muchísimo? No, 6 me parece mucho. No, me dice, es que yo tengo que encontrar a mi hermano, porque él también necesita merienda. La abundancia es el entender que cuando nosotros estamos viviendo, lo que tenemos nosotros, primero es suficiente y segundo es para compartir. Es para compartir. Y ese chiquitín se fue buscando a su hermano mayor y le trajo su jugo, Beatriz y yo velando que no se dio vuelta, y le trajo sus brownies. Y el hermano pensando que solo uno, no, le dice 3, te traje 3. Porque Dios es un Dios de abundancia. Y a veces necesitamos los niños para recordarnos de eso. Así que hoy y en esta semana, quiero que al salir de aquí tengan la intención de practicar la presencia de Dios, cambiando la manera de ver tu vida, aún en medio de lo difícil, aún en medio de la violencia y de la injusticia de Faraón y el desierto de tu salida. Cambia tu manera de ver. Da gracias a Dios antes, durante y después que Dios te provee. Y en ese acto de dar gracias, comienza a compartir sus 6 brownies con tus hermanos y hermanas. Porque de allí viene el gozo de Dios al darnos el reino. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción.
no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.